Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a empezar hoy la parte 4 de nuestra enseñanza, Venga tu reino. Y vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 15. La palabra del Señor dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias una vez más por esta oportunidad. Señor, ante todo te pedimos de tu ayuda. Tú sabes las necesidades personales de cada uno de mis hermanos y también conoces la necesidad que tenemos, Señor, como congregación, como iglesia. Amado Dios, tú todavía sigues siendo el gran proveedor. No permitas, Señor, que caminemos con vergüenza, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder arreglar cada situación que nos mantiene hoy por hoy en alerta, Padre. Señor, te pedimos de corazón que seas tú tocando las vidas, los corazones de aquellos a quienes tú has destinado para que vengan, Señor, y sirvan de tus brazos, Señor, para ayudarnos, Padre. Seas tú bendiciendo el servicio en este día. Bendice tu palabra, Señor, prospérala, Señor, que en verdad penetre en nuestras vidas de tal manera que nos transforme, que nos lleve a ser mejores individuos de aquellos que entraron ahora temprano por esas puertas. Que en verdad podamos subir un escalón más en nuestro viaje hacia nuestro encuentro contigo, Padre. Ayúdanos, ayuda a nuestros hermanos y nuestras hermanas que todavía están de camino. Oramos por aquellos que están lejos, Señor, por aquellos que están recuperándose de intervenciones en el hospital, por aquellos que quizás están teniendo problemas justo ahora, Señor. Oramos por ellos. Que seas tú, Señor, teniendo misericordia, trayéndoles paz, Señor, trayéndoles aliento y fuerzas nuevas, Padre. En esta mañana oramos a ti de corazón, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que en verdad nos bendigas en una manera maravillosa. Que tu palabra, Señor, despliegue sobre nosotros sabiduría, que en verdad podamos decir: Dios nos ha hablado. Padre Santo, oramos por los que estamos aquí y también por los que están allá lejos y oirán después. Amado Señor, que en todos nosotros lo único que provoque tu enseñanza en este día es más hambre de ti y que busquemos ser cada vez más y más y más santos, Señor. Amado Dios, gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ustedes saben, lo vengo repitiendo desde que iniciamos este año.
Desde que comenzamos a leer la Biblia de manera grupal, desde que empezamos a tomar conciencia de la importancia y la necesidad que había de conocer la palabra, pero no como se le dice comúnmente y popularmente, mira que conozco la palabra, no, sino que conocerla de verdad, conocer ante todo el texto, la Biblia, de tapa a tapa. Recuerden, muchos todavía siguen sosteniendo que la manera de estudiar la Biblia es a través de la transmisión oral y entonces se aferran, se cierran en sus mentes de que eso solamente puede ser posible a través de la predicación en cada servicio durante la iglesia, durante los servicios en la iglesia. Y créanme que no es así. No es así. Son al año 52 semanas, son 52 domingos, donde tienen cultos los miércoles, son 52 miércoles, donde tienen cultos los viernes, son 52 viernes. En total son 156 servicios al año, en donde, de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos hoy, y es innegable, donde a veces si se lee la Biblia, solamente se leen 2 o 3 versículos, y no para explicarlo, sino para decir que bueno, abrimos la Biblia. Y después de todo lo que se habla durante esos servicios, si se le puede llamar servicios, es de experiencias, y es de cosas que no tienen nada que ver con el versículo o con las escrituras, y por último ni siquiera con el plan de Dios. Entonces son 156 servicios en donde pues prácticamente se habló poco o nada de la palabra de Dios. Entonces, eso que alegan muchos, que bueno, conocer la palabra a través de la transmisión oral y esa transmisión oral nos es transmitida a nosotros durante cada servicio, pues no aplica, no hace nada, porque son muy poquitas y contaditas con las manos, con los dedos de mis manos, las iglesias que de verdad enseñan la palabra de Dios. Recuerden, si ustedes han leído los evangelios y han leído las cartas de Pablo, se solía enseñar la palabra, Jesús enseñaba la palabra, Pablo enseñaba la palabra, y luego de eso se predicaba el evangelio, Jesús predicaba el evangelio, Pablo predicaba el evangelio, y luego se procedía pues a sanar a los enfermos. Eso es lo que hemos visto que hizo Jesús, eso es lo que hemos visto que hizo Pablo, y eso es lo que se supone se debería de seguir haciendo todavía hoy. La Biblia no es solamente un trofeo que tenemos en la casa para decir que mira, ese es el símbolo de que somos cristianos. No, la Biblia es un libro y como es un libro, tiene que leerse. Si se decía antes que se transmitía a través de los medios orales, o sea, transmisión oral, la lectura, o que venía alguien y te contaba la palabra, era porque antes era común que se tuviese la palabra en la mente y en el corazón de las personas todo el tiempo, pero conscientes de que cada vez eran menos y menos amantes de Dios las personas, en este caso los israelitas, al punto que se llegaron a extinguir 10 tribus, se tuvo que tomar la decisión de escribir todo eso que antes se transmitía de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y es así como logramos tener el Antiguo Testamento, o parte del Antiguo Testamento, escrito, como un memorial. Y miren que esto es tan serio que no solamente desaparecen 10 tribus, que es lo que nosotros sabemos hoy, sino que reyes como por ejemplo Josías llegan a gobernar y sin ningún consejo, sin ninguna cosa que de Dios pues él pudiese ver.
porque su padre era malvado, su abuelo era malvado. Y resulta que encuentran la Biblia, vamos a llamarle por cuestiones prácticas, la Biblia escondida ahí, es enterrada en el templo. Durante las refacciones encuentran la Biblia y él se sorprende, no sabe ni siquiera qué cosa es. Y tanto es así que envía a que pregunten por ahí a algún testigo verdadero. Y tanto es así que encuentran pues a una profetisa y ésta le dice, bueno, en fin, lo que has encontrado es la palabra de Dios. Si te aferras a esta palabra, si haces lo que esta palabra dice, vas a ser muy, muy bendecido. Te estoy resumiendo la historia, pero eso es lo que pasó. Como siempre, una vez más, la madre, la mujer representa la enseñanza de las Escrituras. Ese es su llamado. Mamás del mundo, enséñenle la palabra a sus hijos. ¿Ve? Enséñenle la palabra a sus hijos. Pues cuando puedan leer les enseño. No, desde ahora. ¿Ve? Recuerden ustedes, si le ponen la televisión, el niño salta, brinca, reacciona. ¿Y cuánto más hará si le pones la palabra, si le lees la Biblia? Tiene que producir alguna reacción. ¿Ve? Le pones a sonar la canción de los Teletubbies y se mueve, ¿no? Porque es una reacción natural a los estímulos, porque esas canciones, esas ondas de sonido están fabricadas de tal manera que produzcan algo en nosotros. Y lo que hacen es estimularnos, ¿ve? Llegar allí a cada uno de nuestros sentidos para los cuales han sido diseñados a estimular. Las canciones, ponga a un niño frente a un parlante, ponle cualquier canción de esas modernas y se pone a bailar, seguro que sí. Y se mueve al ritmo de la cosa esa, ¿ve? Al ritmo de la música, cualquiera sea el género que le hayas puesto, ¿ve? Y tú dices, bueno, que el niño es muy inteligente. No, sino que esa música ha sido diseñada para que te muevas de esa manera, para que lo hagas así. ¿Ve? Entonces, oiga, si eso hace algo que oyen y que no deberían de oír, como es la música mundana, ¿cuánto más hará con nosotros la palabra de Dios? ¿Ve? Así que esta no está para estimular nuestros sentidos solamente, sino para estimular nuestra alma. Si la sola presencia de Jesús hizo que Juan volviese a la vida, ¿ve? Estando en el vientre de Elizabeth, ¿cuánto más hará la palabra de Dios con nosotros? Entonces, hermanos, es importante, es importantísimo, es vital, es de vida o muerte que se entienda que la única manera de poder leer la Biblia completamente viene desde nuestras casas. Y cuánto más que ahora lo estamos haciendo en grupo, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos conociendo la palabra de Dios, estamos abrazando la palabra de Dios, estamos atesorando cada vez más y más a Dios. Y cuando tú te rodeas de cosas de la palabra, ¿qué dice? Suceden cosas de la palabra. ¿Es así? Todo de aquello de lo que tú estés rodeado, de alguna manera, va a ser notorio en ti. Si usted es cocinero, créame que si usted es cocinero, vaya a la tienda o vaya donde sea, usted huele a ajos y a cebollas, ¿ve? Usted huele a aderezo. Usted no lo percibe, pero el bodeguero, el tendero, sí lo va a percibir. Te faltó sal, te faltó pimienta, te faltó comino, te faltó orégano. Ve a la tienda y vas a ver que él te va a decir, o quizás no te lo va a decir, pero él va a saber, va a percibir que tú estás cocinando, ¿ve? Eso es así. Y bueno, contento estoy, ante todo, porque Dios todavía sigue siendo Dios, ¿ve? Y así como nos contesta aquí, bueno, si hay fe, claro está, la primera cosa o la primera condición que pone Dios es que haya fe en las personas, ¿ve? Que puedan recibir la palabra de Dios. Entonces, si hay fe, si hay predisposición a recibir la palabra de Dios, a recibir sus promesas, ¿ve? Y a creer que Él lo hará, entonces las cosas suceden, ¿ve? Las cosas fluyen, ¿ve? Entonces, de aquí ya sabemos los testimonios, pero de otros lugares a veces no lo sé. El día miércoles, sí creo, no, fue el día
No, sí. Fue el día, fue el día jueves que me llamaron y me dijeron, no, hermanos, no fue el día jueves, fue el día miércoles mismo. Me llamaron de los Estados Unidos y me dejaron saber que había una hermana, anciana ella, que había estado muy, muy enferma y entonces ya venía con un tratamiento mensual y bueno, pues cada vez su situación se ponía de mal en peor. Entonces, este miércoles o el día martes fue a donde su doctor, o lunes, no sé en sí qué día fue, pero en sí es antes del miércoles. El testimonio lo dio el día martes. Pero resulta que su doctor está sorprendido. Su doctor, no la hermana, su doctor. Porque los exámenes han salido como nunca antes. No peores, sino que están óptimos. Están óptimos. Y la señora, la ancianita, estaba muy, muy agradecida al Señor, al punto que hizo que me llamen y me comenten lo que había sucedido. Recuerden, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nosotros tenemos que creer, hermanos. Nosotros tenemos que recibir a Dios como lo que es. Él es Dios, Él es más que capaz de hacer todo lo que ha dicho en la Biblia. Y así es, no puede ser de otra manera. Así que, como siempre, antes de empezar con la enseñanza, ya saben, tenemos lo siguiente. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que razonemos, ya les he dicho, dejen de demonizar la palabra razonar. Si alguien te propone algo que no va de acorde a la Biblia, piensa un poquito. No es bíblico, no es de Dios. Hay gente que cierra su mente al razonamiento y entonces le formulan cosas que no son de la Biblia y solo porque se las formuló alguien que supuestamente es una persona confiable, cristiana, de Dios, entonces a ciegas lo toman como si fuera de Dios y no es así. Si alguien te hace una propuesta indecente, ¿qué vas a hacer? Bueno, ante todo, poner el alto y si la cosa persiste, ya sabes, ahí están primero las autoridades y después nos avisas para orar por esa persona, ¿verdad? Para que se salve su alma. Porque al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. ¿Me están captando? Si hay un abusador, si hay un abusador de niños o de jóvenes o de personas adultas, tiene que ser reportada a las autoridades, ¿sí? Por años y años se ha tenido la costumbre de que no, eso se arregla en la iglesia. La iglesia no arregla violadores. La iglesia no lidia con delincuentes. Para eso hay comisarías. La iglesia lidia con sus almas. Vamos a orar por ellos, ¿sí? Pero que allá los traten como tengan que tratarlo. Eso que hicieron no es cristiano y le pertenece al César. ¿Me entiende? Y entonces de esa manera erradicamos todo el mal. Pero por años lo que se ha hecho es convertir las iglesias en lugares donde la gente se esconde para, pues, darle rienda suelta a sus más bajos instintos. Entonces, es por eso que tenemos reportes de Iglesia del Mensaje, donde hay muchos pederastas, donde hay poligamia, donde hay fornicación y adulterio y muchas otras cosas malvadas. Hay muchos homosexuales todavía predicando hoy en Iglesias del Mensaje, asolapadamente, porque la gente teme decir algo en contra de estas personas, dado que, bueno, están ejerciendo el ministerio. Si son homosexuales y han hecho algo que es condenable, debe de ser también, hermanos, reportado. Hermano, pero no respetamos al hombre, estamos respetando su ministerio. Una persona que viola a personas no es ni siquiera un ministro, pues. Porque un ministro, según las mismas
enseñanzas del mensajero y aún de la Biblia, es alguien que viene a ser prácticamente la representación de Jesucristo. Y Jesucristo no andaba violando a personas, ¿ve? Ya sean hombres o mujeres, ¿ve? Jesucristo no andaba haciendo esas cosas que dice Romanos 1, ¿ve? Que solamente las hace un hombre o una mujer si está, ¿qué cosa? Alejado o alejada de Dios. Dios los entrega a los deseos más bajos, más ruines de su mente, porque una persona alejada de Dios tiene solamente eso, deseos que no tienen nada que ver con el reino de Dios, ¿ve? Es lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1. Así que piensen un poquito, siempre tengan eso en mente, presente. Piensen que todo lo que van a hacer, que todo lo que les van a proponer, debe de ser algo que gire en torno a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser siempre tu absoluto. El Antiguo y el Nuevo Testamento, eso es la palabra de Dios, debe ser tu absoluto. La Biblia es para nosotros el principio y el fin de toda doctrina. No existe doctrina que no tenga que ver con la Biblia. Por eso me rehúso y enfáticamente condeno toda enseñanza que no surge de la Biblia, como por ejemplo la enseñanza del retorno y las enseñanzas locas que se siguen dictando y se siguen enseñando alrededor de muchas iglesias del mensaje. Se les llama líneas, pero no son líneas, son doctrinas de demonios, ¿ve? Porque cuando tú dices línea, entonces te lleva al mismo sitio al final. No, son cosas que deberían de ser condenadas por todos nosotros. Ay, pero hermano, el profeta nos dijo que hagamos un círculo más grande, pero entre los que conocemos la Biblia, ¿ve? Entre los que somos santos, no vas a poner un círculo más grande y poner violadores, pederastas, homosexuales, pervertidos, fornicarios. Así no es, así no funciona la cosa. Nunca hemos visto que eso se dé así. Alguno va a decir muy astutamente, pero ¿cómo Judas estuvo al lado de Jesús? Judas tuvo su misión y la misión de Judas fue traicionar al maestro. Él no estuvo cerca de Jesús porque Jesús dijo, hay que ser paz y amor, ¿no? Él estuvo ahí porque él tenía que cumplir una misión. Si tú asumes que hay un Judas, es porque va a cumplir una misión, ¿ve? Pero no tiene nada que ver con el plan de salvación de Dios. ¿Me están captando? Entonces, por eso es que hoy más que nunca es importante que el razonamiento bajo el conocimiento de la gracia de Dios sea una práctica constante. Dejen de estar censurando su razonamiento solo porque se decía que el razonamiento va en contra de la fe. Una cosa es el razonar contra la palabra de Dios y otra cosa es el razonamiento bajo el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Ve? Como Josías. Josías encontró la Biblia y él pensó un poquito, dijo, mi papá es un quemador de niños, mi abuelo es un borrachón, un pervertido, y aquí encuentro algo diferente. Mi mamá nunca me enseñó esto, mi abuela nunca me enseñó esto. ¿Por qué? Porque se habían olvidado. Así que vamos a buscar a alguien que nos interprete, que nos diga de qué se trata esto. Pensó un poquito al respecto, ¿ve? Él pudo discernir lo que estaba aconteciendo. A ese pensamiento es al que yo me remito, ¿ve? No al pensamiento que pone en tela de juicio la palabra de Dios, pero bajo... Mire, hay gente que pone en juicio la palabra de Dios, pero hasta sin justificación, ¿ve? Hay gente que pone en juicio la palabra de Dios justificadamente, pero, oiga, recuerden la palabra de Dios, hoy por hoy que vivimos en un mundo donde ya se habla de lo desconocido y a lo desconocido se le llama cuántico, en algún momento se va a tener que entender todo lo que aquí está escrito. ¿Ve? Todo lo que está aquí escrito en algún momento se va a tener que entender. Enoc fue transpuesto. Para las personas, para el científico, eso es imposible. ¿Cómo que fue transpuesto? Es imposible. A ese tipo de razonamiento es al que nos referimos como el que va en contra de la fe. ¿Me captan? Ese tipo de razonamiento. Pero, oiga, si alguien te hace una propuesta indecente, razona un poquito, ¿no? Como dijo Pablo,
Oiga, Corintios, piensen un poco, usen el cerebro de vez en cuando. Ese hombrecito que está viviendo con su madrastra bajo el techo de la casa de su propio papá, el que vive con su madrastra y está haciendo lo que está haciendo, es algo que ni siquiera se permitiría entre los borrachones de la esquina, ¿ve? Ya lo hubieran matado los borrachos o los fornicarios de la vuelta, ¿ve? Pero en la iglesia lo permitían porque tenían un exceso no de amor, sino de consentimiento y en el ánimo de que la gente no se ofenda. Y ese es el problema hoy. La gente, oiga, si te pasas 10 minutos del servicio, que usualmente debe de ser 1 hora, yo he visto personas en otros países que le piden perdón a las personas por haberse pasado unos cuantos minutos, o les agradecen por su paciencia. Paciencia es la que tiene Dios con todos nosotros, ¿ve? A veces hasta llegamos tarde, o si llegamos temprano, hasta llegamos renegando, ¿no? Pero, oiga, la paciencia debe tener Dios con nosotros y darle gracias a Dios por tener paciencia con nosotros, ¿ve? No nosotros decirle, bueno, Dios, te tuvimos paciencia. No, así no funciona esto, ¿ve? Dios nos ayude, ¿ve? Dios tenga misericordia, Dios nos dé fuerza para que podamos, oiga, salir adelante y poder hacer las cosas como se tienen que hacer, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, el razonamiento bajo el conocimiento de la gracia de Dios es algo que usted debe de practicar en todo momento. Piensa un poco sobre esto, piensa un poco sobre aquello, piensa un poco sobre lo otro, ¿ve? Y después medita por qué Dios no está, pues, aparentemente cumpliendo con sus promesas. ¿Por qué no estamos haciendo como Dios nos mandó a hacer? ¿Ve? Para que encienda esa bombilla que nos da luz y nos alumbre el salón, tiene que haber una buena conexión, tienen que haber buenas llaves de electricidad, ¿ve? Tenemos que tener todos los cables puestos de la manera correcta a fin de que tengamos luz sin interrupción, constante, fluida y potente, ¿ve? De esa misma manera debe de ser tu conexión con Dios, constante, fluida, fuerte, ¿ve? Bien hecha, para que entonces Dios fluya, no para que tengas un milagro de vez en cuando o por ahí que Dios te ayude de cuando en cuando, sino que la fluidez debe de ser siempre. Jesús, hermano, la sombra de Pedro, para que no usemos tanto el ejemplo de Jesús, la sombra de Pedro sanaba. El hombrecito solamente pasaba por ahí, su sombra sanaba, ¿ve? Y eso que era un tremendo incrédulo al comienzo, pero ¿qué pasó? Dios se hizo de él y Dios lo usó en gran manera. Dios lo usó, no era Pedro, ¿ve? No era tampoco su sombra, como dice ese canto, era la presencia de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿ve? Los demonios huyen, los espíritus malos se van. Oiga, hermano, usted mencionó un espíritu malo. Claro, los hay, ahí están, pero donde está Dios, donde hay luz, las tinieblas no entienden ese mensaje y se tienen que ir. ¿Ve? Así funciona, ¿ve? Así es como funciona. Así que en esta mañana les pido que usen el razonamiento bajo el conocimiento de la gracia de Dios más seguido, ¿ve? Y entonces eso nos va a ayudar a tomar medidas correctivas. Porque si hay algo que practicamos en todo el mundo, no es el fútbol, no es el fútbol americano, no es el béisbol, no es el básquetbol, ¿ve? Sino que si hay algo que practicamos en todo el mundo, y a veces también los cristianos, es engañarnos los unos a los otros. Si estás bien, estás regio, regia, ¿no? Nos engañamos. A veces viene la esposa y te dice, ¿y cómo me veo? Y el hombre, para no caer en problemas, ¿no? Dice, ¿te ves bien? Y luego viene la esposa y le pregunta a otra hermana, ¿y cómo me veo? Bueno, entre mujeres, ¿no? Dicen, ese color no te iba, ¿no?
Y luego el hombre se mete en problemas porque la mujer le dice, ¿y por qué no me dijiste? ¿No? Oiga, lo mejor que podemos hacer es ayudarnos los unos a los otros diciéndonos la verdad, ¿ve? Diciéndonos la verdad, no ocultándonos lo evidente, simplemente por caerle bien a todo el mundo, ¿ve? Y eso es algo que, oiga, yo practico al menos en el caso de la palabra de Dios. Yo he conocido, hermanos, durante mis viajes a unos pastores que son cobardes. Se mojan los pantalones cuando la iglesia se enoja. Se supone que Él es el juez puesto por Dios para traer juicio en la casa de Dios, pero se enoja porque la iglesia se enoja. Perdón, se tiembla, se pone temeroso cuando la iglesia se enoja. ¿Y por qué la iglesia va a estar enojada con su pastor? Salvo que el pastor no está haciendo las cosas bien. Y entonces lo tienen ahí manipulado, ¿ve? Y eso no es un siervo de Dios, pues. Si alguien es manipulado por la iglesia, eso no es un siervo de Dios. Ese tipo ni siquiera tiene autoridad, ¿ve? A veces hay ovejas que parecen cabras, sí, es cierto. Patean. Pero el pastor está diseñado para eso, ¿ve? El hígado del pastor es especial para eso. Y a veces uno tiene que ponerse fuerte. Y eso a veces se tilda hasta de que, mira, el pastor es malo. No, el pastor no es malo. Hay que ponernos fuerte. Porque esto, hermano, no es algo fácil, ¿ve? Pero al fin y al cabo tampoco estamos para agradarle a todo el mundo. Estamos para agradarle a Dios, punto. Tú también, agradarle a Dios. Pero si usas un poco el razonamiento bajo el conocimiento de la gracia de Dios, tú mismo te darás cuenta si estás haciendo bien, si estás haciendo mal, ¿ve? Por eso a todos les pedimos hoy, piensen un poquito, ¿sí? ¿Por qué estamos así? Piensen un poquito. ¿Por qué está todo esto así? Piénsenlo, piénsenlo. Medítenlo. Y van a ver cómo es que las cosas comienzan a fluir, ¿ve? Y entonces cómo es que tú comienzas a hacer correcciones, ¿ve? A veces tenemos enfermedades que no deberíamos tenerlas, porque simplemente hacemos las cosas como lo hacen los demás y no como deberíamos de hacerlas. Recuerden, ustedes saben si tienen problemas, bueno, ustedes saben qué cosa es lo que deben y no deben de comer. Ahora yo me vine a dar cuenta que durante la última semana que estuve de viaje, sin querer, las personas, sin ánimo de causarme malestar, me dieron algunas comidas y en esas comidas había langostinos. Allá le llaman camarones, aquí le decimos langostino. Y casi toda una semana, sin pensarlo, comí comidas que tenían langostinos. Y resulta que los langostinos me causan infección. Yo llegué enfermo, menos mal que fue la última semana. Y ya me estoy recuperando, ¿ve? Entonces, ya sé para la próxima y sabré decirle, mire, no gracias. Pero que no quiere comer usted. No, es que eso me causa ese tipo de malestar, ¿ve? Entonces, ya sé, ¿ve? No, pues que te va a poner cara mala. No, uno le explica a maneras, ¿ve? Es que uno ya sabe, ¿me entiende? Y entonces de esa misma manera, espiritualmente hablando, tú también tienes que llegar a pensar, bueno, razonar bajo el conocimiento de la gracia de Dios, ¿qué cosa te está haciendo mal? Espiritualmente hablando, ¿por qué no ves todo el tiempo la gloria de Dios? Como dijo Gedeón o dijo David, si Dios está con nosotros, o como dijo Isaías, como dijo Eliseo, ¿dónde?
¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Me capta? En otras palabras, estaba diciendo, ¿dónde está Dios? Porque no lo estaba viendo. Fue Isaías, ¿verdad? Si no me equivoco, ahorita mismo se me nubló la mente, que dijo, soy hombre muerto, soy alguien que habita en medio de un pueblo de labios inmundos y también tengo los labios inmundos. Aquí está el Espíritu de Dios y ha venido a matarme. Y él le dijo, no temas, ahora vamos a purificar tus labios con tizón ardiente. El fuego purifica todo. El Espíritu de Dios se supone que purifica, ¿ve? Así que es imposible. Piensa un poquito. Si el Espíritu de Dios purifica, es imposible que podamos tener pederastia, fornicación, homosexualismo, adulterio en la iglesia del Dios viviente. ¿Me están captando? Allá en los Estados Unidos, ahora último que estuve, hay un hispano que con acusación de pederastia, con acusación de tremendo fornicario y adúltero, se fue y abrió una iglesia en un lugar donde no lo conocían y de nuevo está empezando una iglesia. Pero hermano, los dones son sin arrepentimiento, los dones vienen con uno, claro, eso es cierto, pero la Biblia dice que el ministro debe de ser irreprochable, ¿ve? No debe de tener reproche, ¿ve? Pero ahí solamente nos hace ver algo, nos hace conocer algo, lo que está haciendo este Señor, y es que no está buscando quizás la salvación del mundo, sino su propia, la salvación de su bolsillo, ¿verdad? De su economía. Entonces, cosas como esas son las que se te pide que hoy razones bajo el conocimiento de la gracia de Dios. Piensa un poquito, ¿ve? Piensa un poquito, ¿ve? Gloria al Señor. Entonces, lo otro también, y que no se les vaya a olvidar, en cuanto a las fuentes cristianas de autoridad, la Biblia. Te van a salir a decir, no, pues que solo la Biblia, no existe, solo la Biblia no existe. La Biblia se transmitió a través de la tradición, se transmitió a través de la tradición oral, o sea que se contaba de boca a oído, de boca a oído. Eso fue cuando la gente era pura. Pero llegó un tiempo donde se tuvo la necesidad de escribir todo eso que se conocía, porque la gente se comenzó a pervertir. Eso es lo que pasó, y esa es la razón por la cual se hace todo esto. ¿Ve? Entonces, si no produce lo mismo que las Escrituras produjeron, o si no produce lo mismo que se produjo en Jesús, estamos ante una fuente no oficial, porque está produciendo cualquier cosa menos lo que es ser parte del reino de Dios, ¿sí? Tenemos ejemplos por montones en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, gente que ha hecho cosas en nombre de Dios y que no terminaron siendo nada de Dios, ¿ve? Entonces, Dios, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, el fundamento, ya saben, Jesucristo mismo, y nos edificamos sobre lo que viene a través del ministerio, y todo eso va a producir lo que dicen las Escrituras, ¿ve? Y eso va a producir exactamente el mismo resultado alrededor del pueblo de Dios. Cristianos, todos son Cristos ungidos por el mismo Espíritu, llenos de la misma naturaleza, ¿ve? No hay nada distinto en ellos. Esto no tiene nada que ver con razas, ni color de piel, ni que si son altos o bajitos, si son de la montaña, de la selva o de la costa, no tiene nada que ver. Si tienes el Espíritu de Dios, estás produciendo exactamente los mismos resultados. ¿Qué es esto?
Un gráfico nuevo, hermano. Sí, un gráfico nuevo. ¿Sobre qué nos vas a hablar? Les voy a traer a sus corazones una realidad que también se debe de presentar. Se debe de tener presente siempre. En Efesios 4, del 11 al 14, nos habla del ministerio quíntuple, ¿cierto? Tenemos el ministerio quíntuple. Ese ministerio quíntuple tiene una misión. ¿Ve? La misión del ministerio quíntuple es conseguir un varón perfecto. ¿Ve? La iglesia llegue a la estatura de un varón perfecto, llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto nos habla de la unidad de la fe. Nos habla de todo aquello que recibimos por medio de la palabra, la enseñanza de la palabra. Cáptenlo. Somos enseñados por la palabra, la enseñanza de la palabra nos hace crecer, la enseñanza de la palabra nos hace transformarnos, la enseñanza de la palabra nos coloca de un estado a otro estado, ¿ve? De perdido a encontrado, de enfermo a sano, te coloca en otro estado, ¿ve? Te lava, te limpia, te purifica. Eso nos trae a la unidad de la fe. La enseñanza. La enseñanza nos mantiene vitales, nos mantiene vigorosos, nos mantiene saludables. Eso es la palabra. Por eso es que necesitamos la palabra. La palabra de Dios debe de ser traída sobre nuestras vidas todos los días. Por eso es que estoy poniéndoles la regadera ahí. Si tú no riegas donde, mira, como dijo Jesús, todo esto son desiertos, ¿ve? Todo esto son desiertos. Los diablos están ahí en los desiertos buscando, ahí están buscando, ¿ve? Y cuando tú te alejas de la palabra de Dios, tú te pones en un desierto, ¿ve? Por eso es que necesitamos estar siendo regados todo el tiempo debemos de estar regados por la palabra de Dios. Todo el tiempo, sin postergar, porque estamos rodeados de desiertos. Cuando tú dejas de ser regado por la palabra de Dios, automáticamente te pones en el desierto en donde están los demonios, ¿ve? Te pones ahí, aunque sea negado por muchos, tú te pones en esa condición, ¿ve? No es que de pronto yo soy salvo, ya me predestinó Dios, eso es todo, no. A ver, cómprate una ortiga. ¿Cuánto cuesta una ortiga? Cómprate una planta, la más cara, la que cuesta 500, 600 soles, ¿ve? 100, 200, 300 dólares, una planta. Ponla ahí donde te dé la gana y déjalo, a ver si va a crecer. No, pues que fue comprada con precio, fue pagado un precio alto. Puedes haber hecho lo que sea, ponlo donde te dé la gana, déjalo ahí, a ver si va a producir, a ver si va a crecer. No va a pasar nada. Aún así tienes que darle los cuidados diarios. Incluso hay plantas, hay flores, o bueno, que necesitan no solamente agua, necesitan vitaminas, ¿no? Ahora también está muy de moda las plantas carnívoras. No sé si alguno de ustedes tiene o ha visto. Hay que estar cazándole la mosca viva y poniéndosela ahí, casi moviéndose para que la plantita se active y se coma su mosquita, ¿no? Se coma su polilla, se coma el bicho que sea que le hayas cazado, ¿ve? Sí existe, por si no lo saben, sí hay. ¿Ahí en su trabajo tienen, hermana Dercy? No, planta carnívora. Ah, ¿no ve? Eso se ha puesto de moda ahí, que la gente está que, ay, tengo mi planta carnívora. Eso se ha puesto de moda. Hay una tienda, bueno, no va a ser Cherry ahora, pero se ha puesto de moda. Pero hay que atenderlo todos los días. Eso nos trae a la unidad de la fe. Por eso es que la gente que no es atendida todos los días, ¿qué cosa pasa? No hay unidad de fe. No hay nada que los una, no hay afecto. No hay nada que los mantenga. Mire, esa gente que hoy día inhumanamente camina por las calles. Ustedes saben, en Perú todavía tenemos una cultura de
de afecto, de apego. Pero vete un poquito más al norte y vete cada vez más al norte, la gente ya no tiene apego, no hay unidad. Y cuando no hay unidad, el ser humano se deshumaniza, porque el ser humano por naturaleza es gregario. Hermano, perdóname, ¿qué cosa significa ser gregario? Nos gusta andar en grupos. ¿No se han dado cuenta que cuando tenemos compartires, aunque tú no te des cuenta, lo que nos hace estar hasta el final no es la torta, sino que nos gusta estar compartiendo. Nos gusta conversar, nos gusta estar en grupo. Esa es nuestra naturaleza. ¿Ve? Pero mientras tú te vas deshumanizando, es que te vuelves ese ser implacable, sin sentimientos, que nosotros vemos que se viene dejando conocer a través de la delincuencia extranjera aquí en nuestro país. ¿Ve? Pero es así, mientras te vas poniendo más al norte, la gente está menos acostumbrada al apego. ¿Ve? Y esa es su naturaleza. Menos apego. En Norteamérica, hermano, la gente vive lejos. Aquí tú sales a tu puerta, volteas a la izquierda, está la vecina barriendo la puerta, la calle, tú la saludas, miras para la izquierda, ves al vecino trayendo la compra, tú lo saludas, pero allá tú sales a la puerta, tú ves al árbol, ves una ardilla, ves una abeja africana, avispa africana, pero no hay nadie con quien hablar. Lejos vive el otro, lejos vive el otro. Tú dices, pero voy caminando a la tienda. ¿Sabes cuánto demora ir caminando a una tienda? 40 minutos. Yo quise irme de un lugar a comprarme algo, ¿no? Yo vi mi mapa, vi el navegador del celular. ¿Dónde quedaba la tienda? El Walmart más cercano quedaba 40 minutos. ¿Quién va a querer ir a 40 minutos debajo de 42 grados de calor? Nadie, ¿verdad? Aquí tú sales, caminas 2, 3, 4 casas, hay una bodega. Tenemos apego. Llegas a la bodega, conversas, saludas, sonríes. Si estás triste, te animan. ¿Ve? Pero donde no hay apego, el hombre se deshumaniza. ¿Ve? Entonces la unidad de la fe es traída a nosotros por medio de la exposición a la palabra mañana, tarde y noche. Es importante eso. ¿Ve? Hermano, ¿y qué no tengo que hacer yo? No tengo que hacer yo, me ha visto cara de ocioso. Así como te das tiempo para ver el Facebook, ¿sí? No digo el WhatsApp porque alguno me va a decir, yo trabajo con WhatsApp. Pero te das tiempo para ver el Facebook y leer todas las tonterías que ahí publican. Puedes darte un tiempo para leer sin ningún matiz, solo la palabra pura. ¿Ve? Eso, sin ningún matiz. La mayoría de personas que se han salido del mensaje, no porque leían la Biblia y porque encontraron en la Biblia que eso no era así, sino que se dedicaron a leer comentarios bíblicos. Se comenzaron a comprar diccionarios bíblicos, comenzaron a invertir su dinero en comprar libros carísimos de comentarios bíblicos, pensando que a través de ello iban a tener más iluminación de la palabra. Oiga, usted se ilumina más de la palabra leyendo la palabra, punto. No hay otra forma de iluminarte más de la palabra. Un matemático no va a ser más matemático leyendo novelas. Simplemente, como dice, esto es simple, la práctica hace al maestro. ¿Cierto o falso? La práctica hace al maestro. Si hoy día yo no te hablase algo, ya sería algo raro, ¿verdad? Y no es porque mira que estás más ungido ni nada, no. Es que conoces más, has caminado más, has investigado más, y sería normal que no sepas nada a estas alturas. Eso es lo primero, lo básico, lo fundamental.
según Efesios 4, del 11 al 14, tenemos que ser traídos a la unidad de la fe, y la unidad de la fe solamente viene a través de la unidad de la palabra, de la exposición a la palabra. ¿Ve? ¿Qué cosa nos va a unir? Un mensaje. ¿Cuál de los mensajes? Voz de la señal, avergonzado, un prisionero. ¿Cuál? Lo único que nos va a unir es la palabra de Dios. ¿Ve? Eso nos trae una unidad de fe. Nos va a mantener saludables. Nos va a mantener fuera de la condición desértica, que es donde los diablos andan. ¿Ve? Alejado de la palabra estoy expuesto a Satanás. Alejado de la palabra estoy expuesto a los satélites de Satanás. ¿Ve? Eso es lo que pasa. ¿Ve? Ay, hermano, no sé qué pasó, pero simplemente se dio. Pequé, dicen algunos. No, espérate un ratito. Hace rato tenías que haber estado alejado de la palabra de Dios. Hace rato tenías que haber estado alejado de la palabra de Dios. Eso es lo primero, unidad de fe. Luego, ¿qué viene? Luego viene el conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos primero, como dice William Branham en su forma de explicar de un campesino, él dice, primero fe intelectual y luego viene la fe perfecta. ¿Me entiende? Primero lo intelectual. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Hoy día ya no se puede oír, salvo que te compres la Biblia en audio. Pero hoy día tienes que leer la palabra de Dios. Es la única manera en que va a entrar. O escúchala, pero escúchala de Génesis a Apocalipsis sin cansarte. ¿Ve? Sin cansarte. Quédate quieto, busca un rato ahí, mientras descansas después de comer. Quédate quieto, escucha. Y luego retoma, ¿ve? En otro momento libre. Pero tenemos que estar rodeados de aquello que nos va a mantener en la unidad de la fe, en el conocimiento, primero que todo, intelectual. ¿Qué va a hacer eso? Eso me va a hacer ver a mí hacia el sol de justicia. Miren, por eso es que he puesto el girasol. ¿Se parece o no? Igualito, ¿no? Eso me va a poner a mí en una condición donde yo pueda levantar mi mirada, espiritualmente hablando, y pueda ver algo a lo que yo he de imitar. Pero si yo no estoy fortalecido, no puedo levantar la mirada, no puedo tener fuerzas para imitarlo a él. Esto es lo que decía Pablo, imítenme a mí. Ya leo la Biblia, conozco la palabra de Dios, la sigo practicando todo el tiempo, sin cesar. No que la Biblia solamente me llevó al bautismo y después del bautismo me olvidé de eso, no, todo el momento. Y eso me va a hacer ver a mí hacia el sol de justicia. Y eso me va a hacer a mí conocer al Hijo de Dios, tener conocimiento del Hijo de Dios. Y tener conocimiento del Hijo de Dios, ¿qué cosa me hace a mí? Reflejarlo tal cual Él es. ¿Me están captando? Tal cual, mira, aquí tenés un sol, aquí tienes un sol. Girasol. Y el girasol tiene la particularidad de que gira buscando ver siempre al sol. Buscando ver siempre al sol. Si tú no estás lleno de la palabra, no vas a estar nunca buscando al Señor. ¿Me estás captando? Vas a buscar esto, vas a buscar aquello, vas a buscar lo otro, pero no estás buscando al Señor. ¿Ve? ¿Me están captando? Esa es la misión, esa es la tarea, eso es lo que quiere Dios que se logre a través del ministerio quíntuple. ¿Ve? Entonces ponte a razonar un poquito bajo el conocimiento de la palabra de Dios y vas a llegar a esa conclusión. ¿Ve? Entonces, si todo está mal, ¿por qué está mal? Porque se riega la planta de vez en cuando. No va a funcionar así. No va a funcionar así. ¿Sabes por qué sucedió lo que sucedió allá en el 1906 en la calle Azusa? Bueno, no sucedió en Azusa realmente. Sucedió unas cuadras más allá. ¿Ve? Sucedió en otro lugar. ¿Y sabes dónde sucedió? Donde había un grupo de personas. Eso es algo que tú debes de buscar y debimos de haber buscado, que estaban buscando que suceda lo mismo que sucedió en el mismísimo día de Pentecostés. Recuerda, la Biblia dice que estaban unánimes en oración. Primero, unidad de fe, y estaban viendo hacia la palabra de Dios, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Estaban unánimes en oración, aposento alto, ¿y qué pasó? Descendió sobre ellos el Espíritu de Dios en pequeñas lenguas de fuego. Te lo explican, algo entró en ellos que los hizo ser diferentes, no los mismos
con un maquillaje. Los hizo ser diferentes, otra persona, otra naturaleza, otro ellos. ¿Ve? No, pues es que yo soy de Pascua, así somos los pasqueños. ¡Ah, no! Ya no eres nada de este mundo, eres de Dios. ¿Ve? Perteneces al reino de Dios. Si todavía patees, cabra. Punto. Dios nos ayude. ¿Ve? ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, nos trae acá. Conocimiento. Bueno, a ver. No copié el título, ¿no? Tenemos que llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, a esto que se le conoce como el ser, ¿cómo le pusimos acá? Espérense, a ver, vamos acá. La unidad de la fe, nosotros vamos a llegar a través de lo que se conoce como la doctrina o la enseñanza de la palabra, adoctrinar. La doctrina nos conduce, nos guía, nos lleva a una persona de un estado a otro. Se necesita la palabra. Nunca vas a pasar de este punto A a este punto B si no tienes la palabra de Dios, no conoces la palabra de Dios. Aunque digas que la conoces, no la conoces, punto. Tenemos que conocer eso. ¿Y para qué? ¿Para qué? Bueno, para pasar de un estado a otro. ¿Ve? Es la transmisión de conocimiento. ¿Cómo voy a tener conocimiento de los primeros cristianos si yo no estoy haciéndolo como se tiene que hacer? Dios nos ayude. ¿Ve? Entonces esto es adoctrinar. Entonces lo que menos hace la gente es adoctrinar. Salieron los señores de la dualidad, sí, los de la dualidad, y salieron con esto de que mira que la gente no tiene doctrina. Y qué raro, se dieron cuenta que la gente no tiene doctrina porque, oiga, si tú vas allá y preguntas, casi nadie sabe nada de nada. ¿Ve? Dios nos ayude. Pero los de la dualidad se quedaron acá y se quedaron creyendo que Dios es dos. Porque solo era pura cosa intelectual, pero no estoy hablando de intelectual como algo malo, sino que solamente se quedaron en razonamientos humanos, ¿ve? Leyendo libros humanos que razonaban humanamente y no fueron más allá, ¿ve? Por eso les digo siempre, antes de leer cualquier otro libro, lean toda su Biblia. De esa manera te vas a asegurar de recibir la purita cosa, aunque no la entiendas, comienza con eso. Lee la pura Biblia hasta que la entiendas, y después la puedas explicar a tus hijos, a los demás. Eso, aprende, practícalo. Antes los viejos lo hacían así, ¿Y cómo era el mundo? El mundo era mejor, ¿ve? Ya cuando se alejaron de la Biblia, se alejaron de las cosas de Dios, es que las cosas se pusieron horribles. La palabra de Dios trae progreso, hermano. Alguien me va a decir, ¿toda la vida ha habido palabra de Dios? No, mentira, falso. Hace apenas 100 o 200 años el mundo ha dejado de ser analfabeto, hermano. Se dice incluso que tenemos una historia falsificada. Y todos nos hemos dejado engañar porque hasta hace 200 años recién aprendimos a leer. Hasta hace 200 años recién el mundo salió del analfabetismo. ¿Ve? Oh, no, pues en Perú hicieron la universidad más antigua del mundo, 500 años. Pero ¿quiénes estudiaban? Solo los ricos. En teoría eran solamente un puñado de personas los que tenían acceso a esos privilegios. Hace 500 años fue Lutero quien, poniendo sus tesis en la iglesia de Wittenberg, logró no solamente protestar en contra de la iglesia católica y darle inicio a esto que se le conoce de la reforma protestante, sino que también dio inicio a la escuela. Si ya tenías Biblia, ¿qué cosa tenías que hacer con la gente que tenga acceso a la Biblia? No sabían ni siquiera leer, porque la enseñanza solamente la tenían los ricos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, lo que tenían que hacer. Y ahí es donde se crea la famosa escuela dominical. La dominical es para enseñarle a leer a las personas, ¿ve? Así es como comenzó eso y luego de ahí se convirtió en una tradición y se convirtió en guardería de niños. Nunca fue una guardería de niños. Por eso hay que ver la historia, hay que ver para qué sirvió eso. Las universidades, hermano, se crean para estudiar la Biblia. ¿No sabías eso?
la Universidad de San Marcos lo primero que comienza a enseñar hace 500 años es teología. La Universidad de Oxford, la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, todas las universidades en los Estados Unidos enseñaban la Biblia. Para eso se creó la universidad, para eso se creó la escuela, para eso se creó la secundaria, para estudiar la Biblia. ¿Y qué hicieron las sociedades modernas? Luego de que Dios los puso ahí arriba, rechazaron a Dios. ¿Ve? Ya podemos, somos lo máximo. No, no somos nada. Sin Dios estamos perdidos. Y cada vez que conocemos a Dios es cuando prácticamente no tenemos nada. Es cierto. ¿Ve? Porque es Dios el único del que dependemos, es Dios el único del que buscamos, es Dios el único de quien nosotros vamos a recibir algo. ¿Ve? Dios nos ayude. Y a veces es lamentable que tengamos que llegar a esa situación para recién ver al Dios de la Biblia. ¿Ve? Pero tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocerla. Y eso nos lleva al siguiente paso. Cuando tú comienzas a reflejar al Hijo de Dios, tú te conviertes en un discípulo. En eso sabrán que son discípulos, que se aman los unos a los otros. Sin conocer la palabra no puedes amar a nadie. Porque el amor que tienes, humano, es recíproco. Si me respetas, te respeto. Si me haces caso en lo que yo digo, yo te voy a hacer caso en lo que tú me digas. Eso es recíproco. Eso no sirve en las cosas de Dios. Dios no nos necesita a nosotros, hermano. Nosotros necesitamos a Dios. ¿Ve? No es que yo amo a Dios, yo amo a Dios. No, no, Dios te amó primero. Sin vergüenza. ¿Ve? ¿Me entiende? Entonces, aquí nos convertimos en discípulos. El discípulo te pone en una condición de sacar fuera de ti lo que hay en ti. ¿Ve? La semilla comienza a dar su fruto. ¿Eres un discípulo del bien o discípulo del mal? ¿Ve? ¿Estás mostrando a Cristo o estás mostrando al anticristo? ¿Ve? Llevar hacia afuera, extraer, sacar algo de adentro, ¿ve? Es el intento de hacer aflorar hacia afuera lo que llevamos dentro, un descubrir de capacidades, ¿ve? Esto introduce en nosotros, la doctrina introduce en nosotros algo y el discipulado saca lo de sí hacia afuera, ¿ve? Por ejemplo, en el tema de la educación, Cecia, ¿dónde están las profesoras? A esto que se le conoce como adoctrinar, sería la palabra educare o educare. Y esto que se conoce como discipular es educere o exducere. Lo que se hace en la escuela pública tradicional es adoctrinar, pero se adoctrina mal también. ¿Ve? No hay buenos profesores, no hay buenos maestros. Hay mucha corrupción, ¿ve? Pero se adoctrina mal. Y es por eso que tú tienes funcionarios con maestrías, con doctorados, con educación. Pero ¿qué pasa? Que son corruptos. ¿Qué pasa? Que son personas que están involucradas incluso hasta en el tráfico de drogas, ¿ve? O en el tráfico de personas. Tú dices, ¿pero qué pasó si era una persona muy bien educada? No, era educada, pero no había sido formada, ¿ve? Porque la educación pone algo en ti, pero lo que está en ti, que no ha cambiado, ¿ve? Porque no has sido discipulado, no has sacado lo bueno todos tenemos algo bueno, pero no has sacado lo bueno que estaba en él. ¿Qué cosa va a aflorar? Lo malo, pues, lo malo, ¿ve? Lo malo, porque si tú pones en él cosas que deben de ser puestas de la manera correcta, como por ejemplo, el humano, humanizarlo todavía más, hermano, se vuelve inhumano, ¿ve? Yo no me imagino una persona llena del Espíritu de Dios en una botica, en una drugstore, en una farmacia, vendiéndote medicina pasada, que él mismo le ha puesto con un plumón que todavía está activa, vendiéndotela como si fuera algo que te va a servir, cuando él mismo sabe que hace rato ya no funciona. Y te la da al precio de 2 por 1 todavía. Hay que ser una bestia para no sentir por el prójimo, ¿ve? Así te venden medicina pasada. Eso es corrupción de la humanidad, deshumanización del ser humano, ¿ve? Es que, oiga, solamente recibió doctrina y doctrina mala, ¿ve?
recibió educación, pero educación mala. Pero lo que tenemos que hacer es ekdushere. Recuerden, la educación tiene dos polos, ¿ve? Que es introducir algo en el muchacho, que es los conocimientos, y sacar algo del muchacho, que es lo bueno que esté en él. Porque lo bueno hay que sacarlo, hay que cultivarlo, hay que hacerlo salir. El ser humano por naturaleza fue hecho bueno, pero el mundo lo ha vuelto malo, ¿ve? El diablo lo ha hecho malo, todo lo malo le fluye naturalmente. ¿Qué más? Adoctrinar también nos habla de imponer, ¿ve? Muchacho, no haga, han hecho su tarea, ¿ve? ¿Me entiende? Ahí está la profesora Cecia, ahí está con su autoridad, entra, examen hoy día todos, ¿no? En la iglesia igual, imponer, porque eso es lo que tiene que hacer usted para comenzar. Usted está imponiendo el orden, ¿ve? Imponiendo el orden. Tú vienes todo relajado, que mira que yo hago lo que quiera, tú dices, ¡no! ¿Ve? Imposición, es labrar. Eso no es así, mi hermano. Se tiene que hacer así, así y así. No como tú piensas, no como tú crees, no como te enseñaron, sino como la Biblia dice, ¿ve? Labrar, moldear. Ay, yo hago lo que quiero. ¡No! Quieto, así no es. ¿Ve? Lo moldeas, ¿ve? El individuo es una tabula rasa, ¿saben lo que es eso, no? Sobre la que el ministerio debe de escribir. Pablo, ¿qué dijo? Ustedes son cartas escritas, por nosotros, ¿ve? Ustedes son epístolas abiertas. Estamos escribiendo en ti, ¿ve? El mensaje de Dios, ¿ve? El mensaje de Dios. Eso es cómo funciona esto, ¿ve? Eso es cuando hablamos del mensaje, ¿ve? Pero cuando hablamos de discipular, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de liberar. Vamos a sacar de fuera de ti eso que Dios formó o con lo que Dios tuvo compañerismo desde antes de la fundación del mundo. Es algo como, ustedes saben, alguien que está labrando, alguien que está esculpiendo la piedra, ¿me captan? Tú ves esas imágenes que han esculpido con comba y cincel, con martillo y cincel. Eso era una piedra. ¿Y sacaron qué cosa? La imagen de un hombre. Sacaron la figura de una mujer. De la piedra sacaron eso. ¿Ve? Igualito con la palabra de Dios. Vamos a sacar de ti, ¿qué cosa? Al Hijo de Dios, a la hija de Dios. ¿Ve? Al santo, a la santa. ¿Ve? Es permitir que otro pueda. ¿Ve? El conocimiento está en el alma, en nosotros. La simiente, el germen de vida está en nosotros. El papel del ministerio es sacarlo a la luz, ¿ve? Sacarlo a la luz. Eso es. Aquí estamos escribiendo y aquí estamos sacándolo a la luz, ¿ve? O sea, léelo. Tiene que ser leído, no solamente escrito. Ahora tienen que leerlo, ¿ve? Ya te escribimos, ya eres una carta escrita. Ahora, allá afuera tienen que leerlo, sácalo afuera, déjalo fluir. Que lean, ¿ve? Lo que eres tú, ¿ve? Gloria al Señor. ¿Estamos hasta ahí? Gloria a Dios. Bueno, ya acabó la parte de la escuela dominical, ahora vamos a la parte de la prédica. Gloria al Señor. Hermano, ¿qué es eso? Bueno, así es. Miren, hoy día estamos ya entrando a la parte 4. A la parte 4 de Venga tu reino. La parte 1 y 2, bueno, la parte 1, 2 y 3 han sido de mucha bendición para muchas personas. Y la parte 4, que viene a ser la parte final, espero que sea de bendición también para ustedes. Y sea algo revelador, porque lo que hemos estado viendo hasta ahora son cosas reveladoras. No sé si se han dado cuenta. Yo he estado caminando sobre eso, hermano, y he estado mirando cómo es que de verdad es que deberíamos de llegar hasta ese punto sin problemas.
Pero hay un problema. El mayor obstáculo somos nosotros mismos. ¿Ve? Nosotros mismos somos los que no dejamos que eso fluya. Muchos todavía hoy día piensan que son salvos y ni siquiera te muestran en consecuencia si en verdad lo son. Dicen que son salvos y son unos borrachones, son salvos y son unos pervertidos. Yo digo, pues ¿cómo va a ser salvo eso? Aquí ni en la luna, eso no es salvo. ¿Ve? ¿Me puede pasar un poquito de papel? Gloria al Señor. Aquí ni en la luna, eso es salvo. Si tú eres salvo, en consecuencia eres salvo. ¿Ve? Los calvinistas, y ese es un pensamiento anticristiano, antibíblico. Recuerden ustedes, Calvino, aunque le llamamos cristiano, Calvino era uno de los más grandes enemigos de Lutero. Él se hizo más popular que Lutero, ciertamente. ¿Por qué? Porque él tenía más carisma, más llegada a la gente, pero lo que él hacía llegar a la gente era su calvinismo. Prácticamente este señor dice que el salvo es siempre salvo y no puede perder la salvación. Bueno, yo digo, si ciertamente un salvo va a ser siempre salvo, él no debería de siquiera preguntarse si va a perder la salvación. ¿Ve? Pero lo que decía Calvino era que, oiga, hagas lo que hagas, es que miren, Lutero, Calvino, San Agustín y todos estos hombres allá, todos eran sacerdotes romanos, hermano. Como quiera que fuera, estábamos ante personas que, si bien es cierto, hablaban el griego, porque, oiga, era normal hablar griego en ese entonces. Hablaban las lenguas originarias porque era algo propio de esos días. Pero no por eso tampoco, oiga, vamos a decir que lo sabían todo de todo, ¿no? Hay muchas cosas que hemos venido descubriendo y hay muchas cosas que se han venido aprendiendo, que con creces supera todo lo que ellos hicieron. Pero ojo, lo que honramos es el mover del Espíritu de Dios para, mira, el mundo se estaba yendo al abismo y de pronto Dios hizo que virase de tal manera que no se fuera al abismo. Entonces dio la vuelta a la esquina y entonces comenzó la reforma. Eso es lo que pasó. ¿Ve? Pero siendo estos señores, porque Lutero todavía seguía hablando de María y la tenía en mente como la Madre de Dios y todo eso, pero vean el fondo de todo. Él comenzó a ver lo que era la justificación y vio que no se pagaba con indulgencias. Pero ¿qué pasa hoy? Hemos vuelto a las indulgencias, donde la gente piensa que son salvos o van a tapar sus pecados pagando un cierto precio, ¿ve? Haciendo que suene el ofrendero. Y no es así. Los diezmos y las ofrendas están ahí para que nosotros las demos. No que cuando nos sintamos mal demos un sol o 2 soles o demos algunas monedas. No. Si usted es humilde, si usted es sencillo, si usted es pobre, de su pobreza dará también su diezmo. Dios no está diciendo que diezmes millones. Dios está diciendo que des tu diezmo. ¿Ve? El que es millonario diezma como millonario. El que es pobre diezma como pobre. Pero todos dan su diezmo, independientemente de cuál sea tu situación económica. ¿Ve? Algunos dicen el diezmo no es bíblico. Si tú vas a la Biblia, el diezmo era hasta del 23.3%. Si te pones a contar los diezmos. Algunos usan una parte de las escrituras y dicen, no, el diezmo no se usaba para los ministros, se usaba para mantener a los pobres. Cada cierto tiempo se daba un dinero aparte, que también se le decía diezmo, para la manutención de los pobres, que era un 3%. Así que eso era otra ofrenda. Y yo no sé cómo muchos vienen e interpretan las escrituras de tal manera que asumen
que se las saben todas. No saben todo, porque todo lo aplican al día de hoy. La manera como una persona en el campo ve la economía es diferente a como una persona aquí en la ciudad ve la economía. Mientras que el hombre de campo espera la cosecha más corta, ¿cuál es? 3 meses o 6 meses, o 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo, para cosechar maíz, o para cosechar avena, o para cosechar quinoa, o para cosechar manzanas, o paltas, o avocado, como le dicen en otros lugares. Tienen que esperar ese tiempo y recibe cierta cantidad de dinero, que uno dice, wow, pero recibió tanto dinero. No es que eso lo recibió y tiene que dividirlo en todos esos años que va a pasar cultivando su nueva cosecha. ¿Ve? Pero para el hombre de ciudad el pago es semanal, el pago es diario, el pago es mensual. ¿Ve? Porque a ti no te pagan al año, ¿no? Si te pagaran al año te mueres, ¿no? En la ciudad es todo al día, día al día. Tú vives el día a día, ¿ve? Mientras que en la montaña o en los Andes tienen una vaquita o un carnerito, lo parten, lo ponen a secar a la intemperie con sal. Aquí en la ciudad no es así. Aquí todos los días tienes que ir por un pedacito al mercado, por un pedacito a la tienda, por un pedacito a la bodega, ¿ve? Entonces todo es diferente. En los días de Israel las cosas eran parecidas, ¿ve? Pero el diezmo siempre ha existido, ¿ve? Entonces vienen hoy día, ya no quieren desautorizar el diezmo, y eso lo hacen los curas más que todo, que son los que promueven eso. Ay, que no paguen el diezmo, no paguen el diezmo. Pero los curas, ellos han impuesto, entonces tú sabes, cada país que es católico le paga el diezmo a Roma. Y de ahí es que pagan ellos a sus sacerdotes, ¿ve? No es que de pronto ellos digan, ay, nuestra iglesia no le pide nada a la gente. Encima que los gobiernos le pagan, encima te piden limosna. ¿Ve? O sea, fíjate que ellos son unos tremendos ladrones. ¿Ve? O sea, ya le están cobrando el diezmo a su gente a través del gobierno. Se aseguran, ¿ve? Ellos dicen, no, a través del gobierno vamos a cobrar. ¿Ve? Pero no, eso siempre ha estado ahí. ¿Ve? Y hay algunos necios y algunos, se le puede llamar hasta miserables, que vienen y aplican, no, que el diezmo es anual. Yo digo, encima que dan anual y dan una miseria, ¿ve? Porque no diezman, ¿ve? El que diezma anual también difícilmente deba diezmar, ¿ve? ¿Por qué? Porque él no concibe que todo lo que ha juntado durante el año lo pueda dar. Yo he conocido gente así, ¿ve? Yo he conocido gente así. Bueno, Dios nos ayude. Entonces, todo eso, hermanos, está aquí. Si tú lees la Biblia, tú vas a conocer todo lo que está en la Biblia. ¿Ve? Y entonces ya no va a haber problemas, de ninguna manera. Entonces, hermanos, eso del salvo siempre salvo, no lo vayan a tomar como que, mira, yo voy, peco, hago lo que sea, no me voy a perder. Hay una cosa que es la salvación, de la cual tú y yo no sabemos quién es. Y hay otra cosa, es cuando tú dices y te presentas como un salvo, pues si te presentas ya como un salvo, tienes que mostrarme el reino de Dios, ¿ve? No un pecador, ¿ve? Porque hay otros que dicen, no, pues que solamente fue un errorcito y me eché 2 pecaditos, pero nada más que eso es todo, sigo siendo salvo. No, pues todavía ni te has arrepentido, parece, ¿ve? Todavía sigues siendo fulano de tal, todavía no eres Jesucristo, ¿ve? En otras palabras, ¿ve? Todavía sigues siendo el hijo de tu mamá, el hijo de tu papá, pero no eres todavía el hijo de Dios, que dice que deberías de ser, ¿ve? Todavía sigue corriendo la carrera, arrepiéntete, bautízate otra vez si es posible, pero todavía no ha comenzado nada, ¿ve? Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Ve? A veces la gente habla por hablar y dice unas barbaridades y yo no entiendo. Ayer estaba hablando con alguien que me estaba hablando acerca de personas que han sido bautizadas a los 14 años y yo le escuchaba nomás, pero yo entre mí decía, no sabe que se está poniendo él solito el cuchillo al cuello y se lo está apretando, ¿ve? Porque oiga,
14 años, hay gente que a los 14 años ya tiene hijos, ya son familias, ¿ve? Ya son hasta abuelos. En las selvas, los niños y las niñas se casan a los 12 años. Y no es porque, ay, mira que son pederastas, no. Esa gente vive hasta los 25 nada más, ¿ve? Estoy hablando de sitios profundos, remotos, ¿ve? Es así como funcionaba antes. La bendición del mundo antiguo era, ojalá te crezca barba, ojalá te puedas afeitar, porque la gente no llegaba a ver barba, eran pocos los barbones. Tener barba era ya un símbolo de Dios lo ha cuidado a este, ¿ve? Dios lo ha protegido, no se ha enfermado. La gente se moría hasta de gripe. Hoy día sigue muriendo gente de gripe. Entonces, eso era la bendición en aquellos días. Ojalá te crezca barba. Pablo bien claro decía que si honras a tu padre y a tu madre vas a ser de largos días. O sea, que eso era algo muy difícil, pero se lograba. Pero había que seguir todo un proceso, ¿ve? Una vida sana, saludable. Hay gente de mi edad, hermano, que parecen de 70. ¿Ve? Yo a mis 80 me mantengo bien, ¿no? Cuando yo era muchachito quería tener 100, cuando ahora ya estoy avanzando de edad quiero tener 20, ¿no? Es irónico, ¿ve? Es irónico. Pero miren, eso de la salvación es siempre salvación, es algo que no puedo discutirlo yo, ni tampoco la misma Biblia lo discute, pero hay gente que se empecina que yo soy salvo y todavía te retan. Yo digo que me he bautizado y que todo eso, y tú los ves, pero en una situación donde tú dices, ¿por dónde salvo este? ¿Por dónde salvo esta? ¿Por dónde salvo aquel o aquella? ¿De qué tipo de salvación me está hablando? Dios nos ayude. ¿Ve? Hay que actuar en consecuencia. Como decíamos hace un rato, somos cartas escritas, pero también tenemos que ser cartas leídas. ¿Ve? Y si lo que estoy leyendo no es la Biblia, entonces no me hables de salvación. ¿Sí? No me hables de salvación. Dios nos ayude. Entonces, la oración es algo que siempre ha estado en el pueblo de Israel, pero es algo que no sabían hacer bien. ¿Ve? Y Jesús, luego de este sermón que se llama el Sermón del Monte, lo primero que hace es enseñarles a orar. Es que siempre sucede lo mismo. La gente ora para que todo les vaya bien. La gente ora por dinero, la gente ora por salud, la gente ora por todo. Pero Jesús nos enseña a orar de una manera pues completamente diferente, ciertamente. Una manera no innovadora, sino de la manera correcta. ¿Ve? Y él dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque ahí está: santificado sea tu nombre es santo. Venga tu reino. Un judío en su día ni siquiera quería mencionar el nombre de Dios, menos quiere decir que venga el reino. Y para los cristianos hoy día, que sucede el rapto, es algo que ellos no quieren que suceda, ¿ve? Porque primero quieren por ahí lanzarse una canita al aire, ¿no? Por ahí quieren primero vivir la vida loca. Los jóvenes, yo no sé qué tienen en la cabeza. Si antes, que era menos peligroso, yo veía las cosas de una manera tal que antes de irme a perderme me quedaba en mi casa, hoy día los muchachos, yo no sé, están matando a una persona a cada 5 cuadras por minuto y no sé, quieren salir, ¿no? Quieren ir a perderse. Yo no entiendo, de verdad. No tienen a Dios. Bueno, digo eso por los que son manufacturados, o en sí, ¿qué les pasa? ¿Ve? Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Pues que, hermano, tú no has sido joven. Sí, he sido joven y he sido joven raro. ¿Sí? Como dicen, ¿no?
No me gustaba lo malo, no me gustaba nada corrupto, no me gustaba nada pervertido. A eso me refiero. Claro que cuando era niño o cuando era muchacho sonaba algún ritmo, claro, los pies o las manos se ponían a moverse, ¿no? Pero era lo natural en la naturaleza humana, pero no era algo que me agradase. ¿Ve? Porque algunos dicen, ay, si no has tenido ningún estímulo. Todos tenemos estímulos. Somos tentados en muchas maneras. Porque si no, no existiría la tentación, pues. El diablo está haciendo trabajo de tonto, ¿no? Pero él sabe, él nos conoce. ¿Ve? Te pone a sonar esas músicas. ¿Qué está de moda ahorita? Casi cae. Y yo veo en las propagandas de Samsung a unos chinitos ahí coreanos, ¿no? Parece que eso está de moda. Y también las novelas turcas, ¿no? Entonces te ponen a sonar esas cosas, ¿ve? Y la gente, no. A mí ya no me llama la atención. Bueno, no me llama la atención. Los muchachos yo no sé qué cosa ven, ¿ve? En esos ritmos. Pero a veces yo les digo, miren, los muchachos hacen lo que ven que sus papás hacen, ¿eh? Si papá y mamá todavía cojean de cierta cosa, los muchachos van y lo hacen. Es así, es en automático. Yo no tengo ni siquiera que, a ver Dios, muéstrame qué está haciendo esta familia. No, mira a sus hijos nada más, un ratito. Ya sé lo que están haciendo. Ya, di nomás. Mira de lejos su celular, ya sabes. Y si no te enseñan el celular, peor todavía, ya sabes. Es así de fácil, hermano. Ahora ven y ora, di, Padre, venga a tu reino. Vas a decir, oh no, todavía, espérate, demórate un ratito, voy a arreglar esto. Si ni siquiera quieren tomar Santa Cena, Dios santo. Espérese, hermano, que me peleé con la Martita, ahora lo arreglo, ¿no? Y viene la otra Santa Cena, no, espérese que me peleé con el Héctor, ¿no? Y así se andan peleando con todo el mundo. ¿Ve? O sea, nunca están listos. Yo digo, entonces, ¿para qué la iglesia? ¿No? La iglesia son los llamados fuera, los preparados. Tienes que estar listo ya. Viene un temblor y lo primero que pides al Señor es que no sea el temblor del juicio y del fin del mundo, ¿no? Que todavía tengas oportunidad de arreglar tu vida. ¿No? Ya deberíamos estar listos, preparados para la buena obra, para encontrarnos con el Señor. Aquí estoy, Dios. ¿Ve? ¿Qué dice usted, Nicole? Así tiene que ser. Hablar con Dios. No piense que hablar con Dios es así como que se te aparece Peter Pan, ¿no? ¡Ay, qué emoción! No, hablar con Dios es o te mueres o vives, punto. No hay nada más. Se te presenta a Dios, o eres hombre muerto o eres hombre vivo. Porque su sola presencia destruye todo lo que no le pertenece a él. Eso era lo que el israelita promedio tenía miedo. Por eso es que no pronuncian el nombre de Dios. Es sagrado, sí, sagrado, israelita pecador, sin vergüenza, ¿ve? No pronunciaban el nombre de Dios porque eran unos tremendos pecadores. Los fariseos decían, somos más santos que el santo, somos más santos que todos. Pero no pronunciaban el nombre de Dios porque eran unos tremendos pecadores. Y Jesús les dijo, ustedes son fornicarios espirituales. ¿Ve? Y eso que en su época no existían los leggings, no existían las pantalonetas, no existían ni las minifaldas. Pero ellos eran unos tremendos fornicadores en la mente porque Jesús le decía, viendo a las mujeres pasar en la calle, ya fornicaron con ellas. O sea, eso nos deja ver que era seria la cosa.
A ver, dile, venga tu reino, ahorita, venga tu reino. Ese es el problema. El problema, como dijo William Branham alguna vez, no es Dios, el problema somos nosotros. No deseamos que venga el reino de Dios. Y Jesús viene y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué dice Córdoba? Tú has trabajado en empresa, ¿verdad? ¿Qué te decían? Primero el horario de trabajo, ¿no? ¿Cómo tenías que venir vestido? ¿Y qué es lo que ibas a hacer? Tu tarea del día. ¿Incumplías uno de esos tres? ¿Qué pasaba? Memo, primer memo. Segundo memo. Ya la tercera te votaban, ¿verdad? Un incumplimiento solamente. Pero con Dios no nos importa. Así es a veces la mente de un hombre. Dios entiende. ¿Qué entiende? Dime, ¿qué entiende? No, es que Dios es bueno. Él es como Santa Claus. Cuando yo le mire su cara, Él me va a sonreír y me va a decir, ay muchacho travieso. ¿No? Así lo imaginamos a Dios. Como que no va a sonreír. Ay, otra vez tú, ven acá, mañana, pasa. ¿No? ¿Saben lo que digo mañana, no? El hermano mañana. ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Mañana. Mañana. ¿Cuándo vas a leer tu Biblia? Mañana. ¿No? Y así, Dios nos ayuda. Entonces, la oración debe ser pidiéndole a Dios, oiga, quiero ser una nueva persona. Que la única forma en la que Dios va a cumplir su voluntad en nosotros es que Él mismo, porque Él mismo, no hay nadie más, dentro de nosotros, haga eso. ¿Ve? Él mismo lo reproduzca su palabra. ¿Ve? No como dice este señor allá en Jeffersonville, no, que presiona play y obedece. Yo digo, presiona play y el profeta de Dios dice que debemos de predicar cada palabra de este viejo libro, cada palabra de esta Biblia. Y él mismo dice, como un deseo de un padre a su hijo predicador, que predique de esta Biblia y no comprometa ninguna palabra de esta Biblia, y solamente así, se va a encontrar con él al otro lado del río. Oiga, ¿y qué hacen? Todo menos lo que papá dijo. Todo lugar donde tú lees los mensajes dice, la Biblia dice. Y yo digo, hoy día la gente no dice la Biblia, dice. Pero me alegro porque hay algunas iglesias ya que han captado lo que no se estaba haciendo y han comenzado a hacerlo. Y están leyendo la Biblia y eso me gusta. Me gusta. Gloria al Señor. Entonces, esto, hermanos, es algo serio. Pero hermano, la oración del Señor, toda la vida la hemos escuchado. No. Esto es tremendo. Dice, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, tenemos que a través de la oración pedir ese nuevo nacimiento, y a pesar de eso, ahí dice, no nos metas en tentación. Líbranos, porque la única manera en que ya no seamos tentados es cuando ya no seamos reactivos a la tentación, ¿ve? Y eso es un estatus ya superior. Eso es la adopción, cuando el hijo de hombre se convierte en el hijo de él, hombre, ¿ve? Aunque a veces suena raro, porque eso es lo que diría un griego en los días cuando se hablaba de esta manera. Para el griego dice, ustedes saben, hijo de hombre es hijo de hombre. No soy hijo de un caballo, no soy hijo de un burro, no soy hijo de un gatito o de un perrito, soy el hijo de un hombre. Es obvio. Pero él estaba hablando más allá de eso. Lo que él se refería era que el hijo del
hombre, hablaba en mayúscula y hacía referencia a aquel en quien ya no actuaba el espíritu natural, sino que en él actuaba el espíritu de Dios. ¿Ve? Era el divino moviéndose en esta carcasa o en este cuerpo o en esta teofanía. ¿Ve? Eso es otra de las palabritas que se deben de tener en mente cuando hablamos de Dios. Si Dios está en nosotros, nosotros nos convertimos automáticamente en un recipiente para Dios. Y un recipiente para Dios es una teofanía. Recipiente de Dios. Teo, Dios. Fanía, recipiente. Recipiente de Dios. Tabernáculo de Dios. Envoltorio de Dios. Me captan, ¿verdad? Bueno, vamos acá. Vamos a las citas. Y espero pues que sean bendecidos escuchando todo esto. Miren, ahí está la evidencia. El mundo cayéndose a pedazos, 11 de noviembre del 63. Párrafos 230 al 231. Nosotros recibimos un reino que no puede ser conmovido. Wow. ¿Lo creen ustedes? ¿Aceptarán ustedes al rey mientras él está aquí? Entonces pongámonos de pie y alabémosle con todo nuestro corazón. Dice, ¿aceptarán ustedes al rey mientras él está aquí? Nosotros recibimos un reino que no será conmovido. ¿Qué significa eso, hermano Luis? A veces no entiendo, necesito que usted nos explique. Hebreos 12, versículos 27 en adelante dice lo siguiente. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Miren, por ejemplo, tu carácter. Sin Dios, claro está. Como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, todo lo movible se va. Tu carácter malo, tus gustos malos, ¿ve? Todo eso se va. ¿Ve? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ahí ya no hay tentación, pues. Ahí ya no hay tentación, hermano. Inconmovible. Puede pasar una mujer vestida descaradamente, tú ya no te mueves. Bueno, si te mueves todavía eres conmovible. ¿Ve? Y es natural. Ojo, natural. No divino ni celestial. Eso es natural. Eres tentado. Algunos van a decir, no, que va. Eres tentado. Pero cuando ya seas inconmovible, eso ya no funciona. Ya no trabaja en ti. ¿Ve? Dime quién pasa por la puerta de un restaurante y es hora de almuerzo y todavía no llegas a tu casa. Y el estómago, dime si no te empieza a hablar. A veces a algunos les empieza a hablar el estómago cuando están en el salón de clases o cuando están en el trabajo, todavía trabajando. No han desayunado bien y ya el estómago comienza, si ya no funciona por la buena a través de la bioquímica, entonces dice por la mala, vamos a hablar, ¿no? Y comienza a hacer ruidos raros. Y tú dices, oiga, esa persona está mal educada. No. El estómago comienza a emitir ácidos. Y esos ácidos están en ebullición y eso comienza a producir ahí, mover de gases y cosas. Y dentro de tu estómago ya está trabajando la maquinaria para recibir alimentos. Si no le pones algo ahí, esos ácidos, bueno, también te van a causar problemas si lo haces usualmente siempre, pero esos ácidos moviéndose ahí y no hay nada ahí, producen ese sonido, a lo cual uno a veces coloquialmente le llama, el estómago está hablando. No. ¿A quién no le ha pasado? Javier dice que ya está sonando, ya un ratito. ¿No? Córdoba, ¿a usted le ha pasado? De hambre a veces, ya, no, apremia, dice. Así es, ¿ve? Entonces, miren,
Eso que es conmovible se tiene que remover para que lo inconmovible tome lugar, ¿ve? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, ¿ve? ¿Y quién hace así? Eso sucede solamente cuando yo ya estoy formando parte del reino de Dios y Él es el rey de mi vida. Tengo reverencia. Y la reverencia no solo es cuando llego a la casa de Dios. La reverencia comienza desde el punto cuando yo sé que debo de hacer lo que se tiene que hacer correctamente. ¿Ve? Domingo es el día del Señor. Ay, pero hermano, el domingo es el día del mercado, el domingo es el día de esto, de aquello y de lo otro. Si viviéramos en años anteriores, yo te diría, tienes razón. Pero hoy día ya no es así. Hay Unicachi por todos lados. Y funciona a toda hora. Todos los días. Unicachi, mercado mayorista. ¿Qué día debo de hacer las compras? Bueno, si quieres cualquier día. O por último, puede ser el sábado. ¿Me entienden? Bueno, los que tienen el mercado al lado de su casa no les digo nada, porque, oiga, ustedes son bendecidos. Pescado fresco todos los días, el pollo recién matado, fresco todos los días, ¿no? Pero los que no tenemos mercado cerca hay que comprar para 2, 3 días, o a veces para la semana. Pero ustedes son bendecidos, los que tienen mercado cerca. Van, compran la verdura fresca, ¿no? De poquito en poquito. No les interesa almacenar porque la tienen ahí al acceso, al alcance, ¿ve? Entonces Dios nos ayuda, ¿ve? Miren, cuando Él se convierte en el rey de tu vida, tú lo haces a Él tu soberano. Tú tienes reverencia en todo momento, en todo aspecto, en toda situación, en toda circunstancia. A veces hasta puedo estar en un problema, en un aprieto, pero siempre primero Dios. Cualquier problema lo postergo, cualquier problema lo extingo antes de cualquier cosa que tenga que ver con una actividad de la iglesia. ¿Ve? Porque ese es mi temor, fallarle a Dios. A los hombres les podemos fallar, pero a Dios no. ¿Ve? Pero hablo de fallas, hablando de fallas de sincronización, no que vamos a fallarle al hombre todo el tiempo, no, de sincronización. ¿Ve? Pero no de fallas, de fallar, de faltarle a las personas, no, eso no. ¿Ve? Dios nos ayude. Hermana Samantha. Bueno, miren. Vamos a la siguiente. Para que quede bien grabado, dice, nosotros recibimos un reino que no puede ser conmovido. ¿Lo creen ustedes? ¿Aceptarán ustedes al rey mientras Él está aquí? Entonces pongámonos de pie y alabémosle con todo nuestro corazón. Y dice lo siguiente, Señor Jesús, te alabamos, oh gran Rey de gloria. Nosotros recibimos un reino que no puede ser conmovido. Que tu pueblo, Señor, sea sanado mientras está de pie, engrandeciendo tu gran nombre. Padre, concédelo, Señor, ten misericordia del pueblo. Si es inconmovible, o sea, tampoco no se puede enfermar. O sea, tenemos que llegar a ese nivel, a ese punto de, ¿me entiende? Miren, mientras más nos acercamos a Dios, si acabamos de hablar hace un rato de esto, mientras más nos acerquemos a Dios, tenemos que ser más reverentes, porque hacer una barrabasada delante de Dios, ¿qué significa?
La muerte. La muerte. Si ya te da temor solo hablar su nombre, estoy hablando de israelita de esos días. Mientras tú te acercas más a Dios, tienes que ser más santo, porque si no, representa la muerte. ¿Ve? Si tú lo ves, velo adentro, todavía hay algo que se puede manejar. Pero cuando tú ya lo ves a Él tal cual Él es, ¿ve? Estás expuesto directamente a Él. Solamente hay dos cosas que pueden suceder. O vives o mueres. ¿Estás preparado y vives o no estás preparado y mueres? Así que mientras más cerca de Dios estemos, tenemos que ser más santos. En consecuencia, si las personas del mensaje se dice que son las personas más cerca de Dios, ¿cuál es el resultado? Deberían de ser las personas más santas del mundo. Y eso no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque no estamos haciendo la cosa como se debe hacer. O peor, no sabemos cómo se hace. No sabemos cómo se hace. Ah, pues, tú me bautizaste, pues. El bautizo es una cosa. ¿Seguiste caminando? ¿Seguiste avanzando? ¿Seguiste calando peldaños? El bautismo apenas nos abre la puerta al compañerismo, dijo William Branham. Ni siquiera es el final del camino, es el inicio de compañerismo, pero tienes que ir hacia el nuevo nacimiento y después de eso hacia la adopción. ¿Ve? ¿Es importante? Es importante. Pero tienes que seguir caminando, tienes que seguir avanzando. Sigue diciendo, estamos agradecidos por este reino, pues por un solo espíritu somos todos bautizados dentro de este reino inconmovible. Oiga, tiene que estar el Espíritu de Dios ahí, bautizados ahí. El bautismo en agua, somos bautizados de afuera hacia adentro. El bautismo del Espíritu Santo, de adentro hacia afuera. En el bautismo en agua somos traídos al compañerismo, somos traídos a ser regados todos los días por la palabra, somos traídos todos los días a ser alejados del desierto, a salir de esa condición de mortandad. Pero cuando es el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué cosa hace? Que seas como el girasol, siempre mirando hacia el sol de justicia. ¿Así hace el girasol o no? Por eso le llaman girasol. Siempre está mirando al sol. Y tú tienes que estar mirando siempre a la palabra. ¿Ve? Pero si no estás viendo la palabra, ¿de qué estamos hablando? ¿Ve? Si ayer te estuviste riendo con el programa de humor que dio el sábado en la noche, ¿de qué estamos hablando? Pues que es normal, hermano. Claro, para este mundo. Pues por un solo espíritu somos todos bautizados dentro de este reino inconmovible. Y ahora nuestro Rey está en medio nuestro, vindicando su palabra para los últimos días. La misma columna de fuego, el mismo Jesucristo, con las mismas señales, la misma vida que estaba en Él, está en la iglesia. Nosotros recibimos un reino. Eso es lo que tiene que ser. Eso es lo que tenemos que tener. Eso es lo que debemos de ver todo el tiempo, cada vez, en cada oportunidad, en los servicios. Pero no los ponemos en ejecución. Porque no sabemos cómo se mueve, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo es. Dios nos ayude. Esto es lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Eso es lo que se supone que deberíamos estar viendo. Pero no pasa nada, no hay. Y eso lo dijo William Branham en un mensaje muy conocido, un mundo cayéndose en pedazos. Vamos acá a otro, una más, ya con esta terminamos por hoy. Te es menester nacer de nuevo, otro mensaje muy conocido. 31 de diciembre
del 61 en la mañana, párrafo 43. Mira lo que dice ahí. Y recuerde, lo primero, hasta que usted nazca de nuevo, el nuevo nacimiento, usted nunca lo entenderá. Ahí está la respuesta, pues. No han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Los que no lo entienden, no han nacido de nuevo. Oiga, si yo leo esto en los Estados Unidos, ahorita, en cierta iglesia donde me tocó predicar, se mueren, se ofenden. Él dice, no lo entienden, nunca lo entenderán porque no han nacido de nuevo. Punto. Ya, se acabó. Ahí está la respuesta. No nacieron de nuevo, se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Hoy día miles de iglesias denominacionales también se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué diferente estamos haciendo? El mismo Santiago allá en los días cuando la iglesia estaba recién comenzando, quizás 60, 70, 100 o 200 años, qué sé yo. Dice, el diablo también cree que Dios es uno y postrado le adora. ¿Qué estaba diciendo? Que ellos creen que Dios es uno, pero ni siquiera le adoran a Dios. Eso es lo que está pasando. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dice, y recuerde lo primero, hasta que usted nazca de nuevo, usted nunca lo entenderá. Él lo dijo 2 veces, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Si un hombre no naciere de nuevo, ni siquiera podrá ver el reino. Juan capítulo 3. Ahí está. ¿Ve? Ahora, de hecho, eso está enfatizado. La palabra, en la manera que están arregladas esas palabras, me dicen que tuvieron que escribirlo ellos. ¿Ve? Que cuando dicen de cierto, es enfatizando con mayúsculas, de cierto os digo. O sea, esto es la verdad y nada más que la verdad. Es lo que están diciendo. Y la palabra en un lugar o en muchos lugares se traduce absolutamente. ¿Ve? Absolutamente os digo. ¿Quién dijo eso? ¿Fue un cardenal, un sacerdote, un pastor, un evangelista, un papa? No, Dios mismo. ¿Ve? Ahora no hay excusas. Él de ninguna manera, no puede de ninguna otra manera, no importa cuán importante sea él, como se llame, lo importante que sea o lo popular que sea, él ni siquiera puede entender el reino de Dios hasta que haya nacido de nuevo. No, pues que yo soy el hijo de fulano y tal o de fulano y tal. ¿A mí qué me importa? Es que yo soy de un país libre. ¿A mí qué me importa? Si tú no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Punto. No vas a entender el reino de Dios. Aquí está diciéndolo bien claro. Hasta que hayas nacido de nuevo. Es un tema muy, ahí lo dice, es un tema muy importante. ¿Están captando? Dice, de cierto os digo, observen, busquen la traducción al griego, encontrarán no ver con los ojos. No ver con los ojos, claro, está hablando de eso, obviamente, estamos en el 2023, ya sabemos que no está hablando de ver con los ojos. Uno ve con el corazón, vean, uno no puede ver el reino de Dios con los ojos, porque es un reino espiritual. ¿Ven? En otras palabras, usted nunca podrá entender el reino de Dios hasta que usted nazca de nuevo. Es todo un misterio resuelto. Y cuando uno nace de nuevo, los planes del reino, el reino mismo viene a ser real para usted. Wow. ¿Estamos hasta ahí? Hermanos, si uno dice que es cristiano, estamos hablándole hoy día a la iglesia que acaba de escuchar esto. Si uno dice que es cristiano, se supone, se da por entendido de que uno es cristiano y vive la vida de un cristiano y puedo ver yo la vida de un cristiano. Pero si no ves la vida de un cristiano, si no percibes la vida de un cristiano,
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Imagínese a la hermana Esther, todo el tiempo así, gruñona, y tú dices, pues, ¿qué pasó a esta muchacha? ¿Vino renegando hoy día a la iglesia? No. Tú dices, bueno, algo le pasa. Hermano Doyen, ¿qué pasó con su hija? No sé. Hermana Eudomilia, ¿qué pasó con su hija? No sé. Y no me diga que cuando un cristiano me dice que es cristiano y no actúa como cristiano, ¿me voy a hacer de la vista ciega? No. Si usted dice que es del mensaje, se supone que entiende lo que es el reino de Dios y lo que implica ser parte del reino de Dios. Y si no lo entiende es porque no ha nacido de nuevo, es lo que dice el profeta. Punto, se acabó. Si no lo entiende es porque no ha nacido de nuevo. Pero que me bauticé aquí y estoy en su iglesia. ¿Y qué tiene que ver eso? Te puedes haber bautizado, pero no has nacido de nuevo. Te puedes haber bautizado, pero no has nacido de nuevo. Como dice la Escritura, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ajá. Del agua y del Espíritu. El Espíritu. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo yo, un hombre viejo, voy a nacer otra vez y volveré al vientre de mi madre y volveré a salir? No, Nicodemo, no seas torpe. No. Estamos hablando de un nacimiento espiritual, una nueva naturaleza, un nuevo tú, un nuevo yo, un nuevo todos. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Bueno, pues, puesto de pie, hermanos, gloria al Señor, nos quedamos ahí. Acuérdate dónde nos hemos quedado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.